Noches a todos. En este video vamos a abordar el tratamiento del tema de los fondos de inversión y las sociedades administradoras de dichos fondos. Cuando nos concentramos en lo que es un fondo de inversión, estamos haciendo alusión a un patrimonio común y autónomo separado de la sociedad administradora, de manera similar a lo que acontece en el fideicomiso, así como en la propia titularización, pero que también tiene sus diferencias en particular. Sobre todo el hecho de que un fondo de inversión se constituye en un vehículo de inversión, o sea, está más vinculado al otro extremo de los partícipes del mercado, concretamente el agente superavitario. Se constituye a través de la captación de aportes de personas naturales y jurídicas a las que denominamos participantes, que han decidido aportar al fondo, que además tiene una base de inicio que es resultado de los creadores o quienes constituyen el fondo, para el objeto de mediar esos recursos en la inversión en valores, bienes y demás activos determinados por la Ley del Mercado de Valores y la reglamentación vigente. Para ello, este fondo o estos recursos van a ser empleados dentro de las operaciones financieras y excepcionalmente no financieras a cuenta y riesgo de los participantes. O sea, ninguna otra entidad va a asumir las probables pérdidas que pudieran ocasionarse con la adquisición de instrumentos dentro del mercado, y que se va a repartir los rendimientos acorde a la cantidad proporcional del número de cuotas de participación que tenga cada uno de los sujetos que intervienen en el fondo, y que va a estar acorde el nivel de aporte correspondiente, ¿no? Los fondos de inversión, además, se constituyen, como les decía, en un vehículo de inversión para permitir que los inversionistas institucionales den paso también a inversionistas pequeños, ¿no? El hecho de que una persona que no necesariamente accede a la cantidad de capitales requeridos para una operación razonable dentro de bolsa o una operación que le genere algún tipo de rentabilidad, todavía puede hacerlo sumándose a otros aportes en la constitución de un fondo, y que esto le permita, a través de este vehículo de inversión, participar de los rendimientos de una operación y de los instrumentos colocados dentro del recinto bursátil. Por lo tanto, se constituye en un canal de ahorro hacia la inversión y en un instrumento atractivo de inversión dentro del mercado de valores. Los fondos, para que puedan generar dicha rentabilidad, deben ser administrados por una sociedad administradora, a la que comúnmente denominamos SAFI, encontrándose tanto los fondos como la propia SAFI sujetos a la supervisión y fiscalización del regulador. Respecto a la constitución de fondos de inversión, estos se deben constituir mediante una escritura pública otorgada por los representantes legales de la sociedad administradora, previamente constituida para el efecto, y que especificarán en dicha escritura pública el aporte inicial efectuado a favor de por la sociedad a favor del fondo, para que luego se abra a la participación de varios sujetos, tanto individuales como colectivos, quienes realizarán sus aportes conforme las reglas de cada fondo, como veremos inmediatamente. Para ello, en la constitución del fondo de inversión, el ente regulador es el que deberá avalar y autorizar el funcionamiento del fondo, previa verificación de la escritura pública que denota su constitución y creación, el que se haya elaborado un reglamento interno del fondo para establecer las políticas aplicables a este conforme al tipo de instrumentos a ser obtenidos, las políticas de riesgo y otros factores inherentes al fondo, y también la valoración y aprobación de los contratos que se irán a suscribir entre los participantes del fondo y este, además de un prospecto de colocación, que difiere bastante de un prospecto de emisión. El prospecto que veíamos antes, en el primer parcial, estaba relacionado a la manifestación sobre información respecto a un emisor y a los instrumentos que coloca este en el mercado. Mientras que el prospecto de colocación lo que hace es determinar cuáles son las políticas de inversión aplicables por el fondo, sobre todo identificando el tipo de instrumentos que tienen entendido van a ser su objetivo de captura o adquisición, asumiendo los niveles de riesgo correspondientes a dichos instrumentos, ¿no? Estableciendo una política de diversificación para el soporte de riesgos correspondientes. Este y otros aspectos relacionados a la administración de cartera por parte del SAFI o de la SAFI tendrá que ser parte integrante del prospecto de colocación. Respecto al reglamento interno,
Se evidencia este como un documento donde se especifican todas las características del fondo, tanto las de carácter administrativo como de orden financiero. La forma de constitución del fondo, su objeto, su política de inversión, sobre todo relacionado a un criterio de diversificación para contención o medición del riesgo, los tipos de comisiones a ser cobrados por la SAFI dependiendo la circunstancia de si sea un fondo a corto plazo, mediano plazo o largo plazo y otros factores, los procedimientos de compra y rescate de cuotas, el tipo de información a ser proporcionada al participante y otros que resulten de relevancia y que deban ser incorporados en el reglamento interno. Una vez que un sujeto decida participar en un fondo, tendrá que suscribir un contrato de participación derivado de la primera compra de cuotas que se hace, sobre todo cuando se trata de un fondo de inversión abierto, y se refrendará aquella circunstancia en el contrato de participación con la SAFI. Dentro de ese contrato se deberá añadir o se deberá adjuntar el reglamento interno del fondo de inversión que debe ser entregado a el participante o tenedor de cuota del fondo. Dentro de los fondos que reconoce nuestra legislación, podemos hacer mención a los fondos de inversión abiertos, los fondos de inversión cerrados, los fondos de inversión de valores en renta fija, variable y mixtos, los fondos no financieros y también los fondos de inversión a corto y largo plazo, existiendo la posibilidad de combinar o conjugar todos estos conforme los requerimientos y necesidades del propio mercado y la administración efectuada por parte de las AFIs. Cuando hablamos de un fondo de inversión abierto, estamos haciendo alusión a aquellos cuyo patrimonio llega a ser variable y se representan las cuotas de participación colocadas entre el público en general, de ahí su calidad de fondo de inversión abierto, teniendo además por característica el hecho de que son redimibles directamente por el fondo. ¿Qué implica aquello? Que un participante del fondo puede ingresar directamente comprando cuotas y cuando decide retirarse del fondo, pues sencillamente monetiza esas cuotas conforme el valor cuota correspondiente, que debe ser calculado en relación a los criterios establecidos en la reglamentación vigente, que veremos un poco más adelante. Otro de los parámetros que nos permiten identificar que estamos ante un fondo de inversión de carácter abierto es de que su duración suele ser indefinida. Respecto a los fondos de inversión cerrados, estos comúnmente parten de un patrimonio inicial, resultado de los aportes de todos los que confirman o conforman el fondo, mediante una duración previamente determinada y las cuotas de participación colocadas entre el público que integra el fondo de inversión cerrado, pero no permite el ingreso de otros sujetos a menos que tengan las mismas condiciones y características de quienes lo integraron inicialmente. Por lo tanto, las cuotas no son redimibles ante el mismo fondo, que viene a ser una de las diferencias respecto al fondo de inversión abierto, ya que un sujeto que participa en un fondo de inversión cerrado, cuando desee monetizar su inversión o monetizar su participación, deberá hacerlo a través de los procedimientos de rescate ante la Bolsa Boliviana de Valores, de acuerdo a los reglamentos de cada fondo de inversión cerrado. Uno de los requisitos, por ejemplo, es el hecho de que hayan transcurrido lapsos de tiempo mayores para permitir el rendimiento proyectado del fondo. También podemos clasificar a los fondos de inversión atendiendo al tipo de título valor que suelen ser adquiridos o que van a ser adquiridos con los recursos que contiene el fondo. De esta manera tenemos a los fondos de renta fija cuando predominantemente los recursos que integran el fondo son destinados a la adquisición de valores de esta naturaleza, renta fija a corto, mediano o largo plazo, sobre todo bonos, que pueden ser tanto bonos de carácter público como bonos privados o corporativos. También los de renta variable, cuando la intención es de que los recursos que integran el fondo sean destinados a la adquisición de carteras conformadas por inversiones en valores de renta variable o acciones o bonos de participación dentro de procesos de titularización. El rendimiento en este caso no está preestablecido porque va a ir acorde a el comportamiento del instrumento dentro de las operaciones comerciales, empresariales o industriales del emisor que lo haya colocado en bolsa o en el mercado bursátil, como es el caso de las acciones de las empresas, ¿no? Dependiendo del comportamiento de dichas empresas.
Y excepcionalmente, o bueno, comúnmente, mejor dicho, tenemos a los fondos de inversión mixtos o de renta mixta, donde las carteras de los fondos suelen concentrarse tanto en valores de renta variable como valores de renta fija. El hecho de que un fondo de inversión pueda manejar una serie de carteras distintas y que éstas comprometan la adquisición de instrumentos tanto de renta variable y renta fija, responde sobre todo a un criterio de diversificación para permitir que los rendimientos de un instrumento puedan cubrir las debilidades o deficiencias de otro instrumento del mercado en relación a la generación de rentabilidad o utilidad respecto al mismo. Excepcionalmente también podemos hablar de los fondos de inversión no financieros, ya sean abiertos o cerrados, y el objetivo principal es la inversión en activos, pero no de carácter financiero, como por ejemplo inversiones de impacto, que es un fondo de inversión constituido en la ciudad de La Paz con el objeto de captar recursos a través de las cuotas de participación para luego ser colocados en proyectos inmobiliarios o proyectos arquitectónicos, que se constituyen uno de los ejemplos actuales de fondos de inversión no financiera. Luego también, atendiendo a la duración de los instrumentos que vayan a ser adquiridos, tenemos a las categorías de fondos de inversión a corto plazo, los fondos de inversión a mediano plazo y largo plazo. En el primer caso, tenemos a aquellos que invierten en valores emitidos en el mercado de dinero a plazos menores a 360 días, por eso son instrumentos altamente líquidos, con una volatilidad bastante alta, razón por la cual las tasas de interés también son bastante fluctuantes, también conocidos como fondos de mercado de dinero. Mientras que los fondos de inversión a mediano y largo plazo se caracterizan porque la adquisición se concentra sobre todo en valores emitidos dentro del mercado de capitales, cuyos plazos son mayores a 360 días o mayores a 5 años. Estos comúnmente también son denominados fondos de mercado de capitales. Veamos ahora la composición y sujetos que intervienen en un fondo de inversión. De manera general podemos identificar a dos, ¿no? Los participantes y el administrador. Respecto al administrador, mencionaremos que se trata de la SAFI, una sociedad especializada en la administración de fondos de inversión, sean estos financieros o no financieros. Y respecto a los participantes, se abre el espectro tanto a personas naturales como a personas jurídicas o colectivas, a quienes se les asigna una porción proporcional del patrimonio del fondo acorde a la inversión, a la compra de cuotas, dependiendo del valor cuota diario que debe ser calculado para el fondo, y que se expresa precisamente su participación por medio de dichas cuotas. Respecto a la composición del fondo, comúnmente se determina la presencia de una cartera de inversiones que puede ser única como también puede ser diversificada dependiendo del tipo de fondos. En el caso del ejemplo de inversiones de impacto, tenemos una sola cartera de inversión no financiera relacionada a proyectos arquitectónicos o proyectos de construcción, a diferencia de los fondos convencionales que suelen estar estructurados y divididos en carteras a corto, mediano, largo plazo, así como también los diferentes tipos de instrumentos de renta variable y renta fija a los cuales se pueden acceder. Obviamente, la composición del fondo o el capital administrado por el fondo se representará mediante cuotas de participación, que son los aportes que realiza cada inversionista y son expresados en cuotas dentro del fondo, que responden o corresponden a la alicuota parte de participación de la cartera de inversiones por parte de cada sujeto, con relación al patrimonio total del fondo, y representa el capital que invierte o retira el inversionista dentro de su presencia dentro del fondo como tal. En este caso, las cuotas de participación deberán tener la cualidad de ser nominativas de igual valor y mismas características de manera indistinta. Lo único que varía de un partícipe a otro partícipe es la proporción en el capital del fondo con relación a los montos comprometidos, así como los rendimientos que se van reinvirtiendo en el mismo fondo. Para acreditar tal condición, el fondo y la SAFI a momento de permitir la inclusión de nuevos sujetos, emite un certificado nominativo de cuotas, que es el documento que certifica la cantidad de cuotas de participación que tiene un inversionista dentro de un determinado fondo.
sin limitar el hecho de que un inversionista puede participar en más de un fondo conforme las necesidades de financiación o las necesidades de inversión que tenga respecto a sus operaciones. Cuando se trata de fondos de inversión cerrados, estos certificados adoptan la forma de valores, ya que para el proceso de redimir sus cuotas o recuperar su cuota de inversión, tendrán que proceder a la venta de sus cuotas en un mercado financiero, en este caso el mercado bursátil o el mercado extrabursátil excepcionalmente, razón por la cual sus certificados adquieren la cualidad de ser valores susceptibles de ser transados dentro del mercado. Uno de los puntos importantes también que debemos matizar respecto al fondo de inversión es el valor cuota, ya que dicho valor cuota va a estar determinado por las condiciones del fondo y los rendimientos que se logren obtener con las operaciones que se lleven a cabo como vehículos de inversión. Por lo tanto, representa el valor de la alícuota del patrimonio del fondo de inversión y debe calcularse de forma diaria, estableciendo eventualmente algunos mecanismos generales de calificación y valoración, como también dando la posibilidad de que cada fondo de inversión establezca un parámetro sobre esta base inicial para el cálculo del valor cuota. En el ejemplo vemos lo que la reglamentación plantea respecto a el cálculo que involucra el valor de la cartera del día, significa la cantidad de aportes del fondo a la fecha de cálculo, más la liquidez del día, la salvedad de los recursos que sí se hayan monetizado y que sean administrados por la SAFI, sumado a las comisiones y gastos del día ejercitados por la administradora y que se dividen entre el número de cuotas vigentes del día que se calcula con la relación de sujetos que participan dentro del fondo. El resultado nos otorgará el valor cuota, el que luego sirve como parámetro de cálculo para redimir la participación de un sujeto que desea retirar parcialmente o totalmente su participación dentro del fondo. Cuando se trata de los fondos de inversión abiertos, la compra o rescate de cuotas se debe realizar con un mecanismo de compra del valor cuota del día. O sea, de la misma forma como compró su participación o adquirió su participación en el fondo, también se procederá para la devolución a una compra de cuotas o de valor cuota en la cual el fondo más bien le monetiza al participante conforme los rendimientos que se hayan generado, descontando obviamente las comisiones a ser cumplidas o cumplimentadas por la labor de la SAFI. Si el participante, por lo tanto, necesita su capital invertido, podrá realizar ese rescate de cuotas, parcial o total, solicitando a la SAFI, conforme a los plazos previstos en el reglamento interno, dependiendo de los montos de capital, porque no es lo mismo redimir un fondo donde tienes una participación de 500 o 1000 dólares, a redimir un fondo donde tu participación es superior a los 2 millones de dólares. Por eso los lapsos de tiempo para que no afecte, primero, a la liquidez diaria que debe mantener un fondo de inversión, así como también a la propia administración por parte de la SAFI. Si la SAFI no contare con el monto de dinero suficiente para el rescate solicitado por el participante del fondo, transará valores en bolsa para devolver al participante su inversión conforme al cálculo de valor de cuota vigente del día del rescate. Generalmente se recurre en estos casos a las operaciones de reporto, en las que por el lapso de 30 a 60 días máximo, la SAFI vende instrumentos que sabe que luego va a recuperar con la propia liquidez o rendimientos que generan de la movilización de otros instrumentos o la adquisición de otros instrumentos dentro del propio mercado de valores. En el caso de los fondos de inversión cerrados, el participante que desee rescatar sus cuotas debe vender sus certificados nominativos de cuotas en bolsas de valores en las que se encuentren inscritos. En el caso boliviano, bien sabemos de que solo tenemos una bolsa de valores, razón por la cual todas las operaciones bursátiles de rescate de cuotas de fondos de inversión cerrados se concentran en piso de negociación. ¿Cómo generan las ventajas para el mercado un fondo de inversión? O sea, ¿qué es lo que resulta ser llamativo para que un inversionista decida colocar su dinero en un fondo de inversión? Primero, la diversificación del riesgo. Entendiendo que al distribuir las inversiones entre diferentes negocios, valores y riesgos, tanto de operaciones financieras como no financieras, se permite una suerte de colchón de respaldo
cuando parte de esas inversiones tienen un buen o mal rendimiento y se cubren con el resultado o rendimientos de las otras operaciones. Es por ello que un inversionista con recursos limitados tiene esa salvedad de alcanzar precisamente rendimientos propicios a través de la diversificación y no comprometer fondos en demasía o no comprometer una cantidad importante de su capital, ya que el hecho de que un inversionista puede participar en un fondo de inversión abierto hasta con $100. Por lo tanto, en el conjunto de activos que cada uno de los fondos efectuiza como operaciones, lleva asociado siempre un determinado riesgo, y el hecho de que en alguno haya corrido mayor riesgo va a estar sopesado con operaciones menos riesgosas dentro de la administración que hace la SAFI. Por lo tanto, el diversificar las inversiones permite en alguna medida evitar el riesgo de concentrar la inversión en uno o pocos activos, dependiendo por lo tanto de dichos instrumentos, y también permitir que el fondo pueda mantenerse vigente en diferentes operaciones y no encontrarse fuera de las oportunidades que presentan respuestas favorables en el mercado, ya que eventualmente, si no se ciñe solo a la adquisición de un tipo de instrumento, de una característica o condición determinada, sino que puede adquirir diferentes instrumentos, tanto de renta fija, renta variable, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, le permite diversificar los riesgos inherentes a cada operación. Otra de las ventajas que se manifiesta respecto a los fondos de inversión es el manejo profesional por parte de las SAFIs, que comúnmente están conformadas por especialistas en el análisis de inversión, quienes realizan estudios de la realidad económica y empresarial de los diferentes rubros a los que se dedican, dependiendo del tipo de inversiones financieras y no financieras a los que se destine la composición de cada fondo, bajo el principio de una diversificación y también tratar de alcanzar el mejor rendimiento. Esto bajo la premisa de que ante un rendimiento alto, la posibilidad de cobro de comisiones también es alta. Entonces entramos en una dinámica ganar-ganar. También la posibilidad de participar en el mercado de valores con montos pequeños. Esto se extiende sobre todo al participante individual, que ya con una inversión mínima de hasta $100 requerida por fondos de inversión a corto plazo comúnmente, puede permitir que una persona o institución participe directamente en el mercado mediante la compra de valores a través de este vehículo de inversión, ya que se suma sus pequeños aportes a los otros aportes de otros partícipes del fondo para la adquisición de instrumentos y, por lo tanto, conforme la proporción de su inversión, vayan a generar la rentabilidad o utilidad perseguida. Esto, a su vez, también denota una ventaja en los flujos de liquidez, ya que los aportes colocados en un fondo pueden, en función de la política establecida de cada fondo, llegar a ser líquidos. Por eso muchas veces se confunde un fondo de inversión a corto plazo abierto con operaciones similares a las de una caja de ahorro, con la salvedad de que no es una caja de ahorro, no busca simplemente la custodia de los recursos del participante, que igual se movilizan en las operaciones financieras tradicionales, sino que más bien dichos recursos se movilizan en operaciones comúnmente de orden bursátil, para generar los rendimientos y utilidades para beneficio de la SAFI y obviamente también del propio participante del mercado, que cuando se trata de un fondo de inversión abierto puedes rescatar el dinero en cualquier circunstancia, sujeto obviamente a las condiciones descritas en el reglamento interno en relación al valor cuota diario cuando se solicita en la fecha correspondiente. Ahora, los fondos de inversión tienen que ser administrados por un ente especializado, y ese ente especializado son las SAFIs, que se constituyen como cualquier otro participante del mercado como sociedades anónimas de objeto exclusivo. Sus accionistas pueden ser agencias de bolsa, bancos, compañías de seguro y cualquier otra persona jurídica no necesariamente ligada al sector financiero, pero preferentemente con conocimientos del sector financiero. Y también puede extenderse a personas naturales. Su objeto es administrar fondos de inversión y todas las actividades conexas autorizadas por el regulador, antes la superintendencia, hoy el regulador financiero, ASFI. Las SAFI además implementarán la política de inversión que persigue el fondo, realizando las inversiones a discreción propia. Esto nos permite diferenciar
sobre todo de lo que acontece con una agencia de bolsa, por ejemplo, donde tienes a la representación tanto de inversionistas como la representación de emisores mediante contratos discrecionales y no discrecionales. En el caso de la SAFI son contratos discrecionales. Una vez que un sujeto decide otorgar sus recursos mediante la compra de cuotas a una SAFI para que se integren dentro de un fondo de inversión, es la SAFI la que toma las decisiones respecto al destino de dichos fondos, teniendo muy pocas veces la posibilidad de determinar o hacer partícipe al sujeto que ha invertido su capital en la toma de decisiones por parte de la SAFI, aunque tampoco es imposible que aquello ocurra, ¿no? Va a depender mucho de las reglas o la reglamentación interna por parte de la SAFI. Lo que, sin embargo, predomina en nuestro mercado son los contratos discrecionales. La SAFI toma las decisiones por sus participantes. Entre las responsabilidades primordiales de la SAFI están sobre todo los relacionados a proporcionar a los fondos de inversión los servicios administrativos que requieran vinculados a la cobranza de los ingresos por parte de los sujetos participantes conforme el valor cuota diario, la presentación de informes periódicos a cada participante respecto a las operaciones realizadas y el valor cuota del mes, así como también un cierre de balance de gestión anual, y la provisión de un adecuado servicio que involucra la identificación de los derechos que pueden ser ejercitados por los sujetos, sea en un fondo de inversión abierto o cerrado, o de las diferentes categorías y clasificaciones que evidenciábamos, además de estar obligados a presentar de forma visible en sus oficinas, así como también en sus plataformas web, toda la información de respaldo de las operaciones realizadas con el fondo. Dentro de sus obligaciones están directamente involucrados a la administración de cartera con una diligencia acorde al carácter profesional, un due diligence de la gestión financiera, respetando y haciendo cumplir el reglamento del fondo, ya que cada fondo de inversión administrado por una SAFI tiene su propio reglamento, además de los reglamentos específicos o reglamentos generales, previstos para cada SAFI fuera de la recopilación normativa que también se aplica sobre ellos. Deben llevar un registro cronológico de participantes que permita valorar los rendimientos que se vayan a generar con el paso del tiempo en la administración de los fondos, un adecuado registro y endoso de los valores adquiridos a favor del fondo y cuya rentabilidad genera las utilidades a favor de los participantes, una separación contable de los registros de la SAFI versus los registros de cada uno de los partícipes del fondo y los reportes mensuales a sus participantes respecto a los rendimientos y operaciones concertadas en el mercado cuando se trata de fondos de inversión financiera e inclusive aquellos que se realizan dentro de espectros o ámbitos no financieros. Para el caso de los fondos de inversión abierto o abiertos, también recae sobre ellos la obligación de entregar y explicar a los participantes del fondo el reglamento interno y el prospecto a tiempo de la suscripción del contrato, ¿no? Entendiendo de que se pueden ir incorporando con el paso del tiempo más y más y más participantes mediante la compra de cuotas de participación, cosa que no ocurre con los fondos de inversión cerrados, ya que en el momento de constituirse comúnmente ya integran la cantidad total de sujetos que son partícipes del fondo y que se mantendrán en esta circunstancia a menos que decidan redimir las cuotas vendiéndolas en el mercado de valores. También la obligación de las publicaciones trimestrales de la información del fondo por todos los mecanismos autorizados para el efecto. Me refiero a sus boletines, sus cartas circulares, las comunicaciones internas y externas con los partícipes, internas dentro de la propia SAFI, así como también la publicación en sus oficinas y página web. Fuera de aquello, fuera de la publicación trimestral, también tiene que manejarse una publicación diaria de la información del fondo en las oficinas de la sociedad administradora. Como comúnmente las SAFIs están vinculadas con grupos financieros, es lo que vemos o evidenciamos cuando ingresamos a un banco, por ejemplo el Banco Nacional de Bolivia, donde se muestran los reportes de comportamiento de su SAFI, que es la SAFI Valores Nacional, y tienes también ahí la información respecto a todos los fondos administrados por dicha entidad.
También la obligación del cobro oportuno de los rendimientos de los valores de la cartera del fondo en una relación muy pero muy estrecha con la entidad de depósito de valores al llevarse a cabo las operaciones de compensación y liquidación de instrumentos de carácter financiero. Y en suma, realizar todas las operaciones por cuenta del fondo en una bolsa de valores autorizada para el efecto, partiendo todavía de la singularidad de que excepcionalmente los fondos de inversión pueden tener su destino operaciones no financieras, razón por la cual no solo se van a concentrar en activos que se manejan en bolsa de valores, sino que también podrían estar vinculados a bolsas de productos o eventualmente procesos no o operaciones no financieras, como el caso de inversiones de impacto que les comentaba, que se vincula más a proyectos de construcción. En el caso de que una SAFI decida disolverse o liquidarse, se abre todavía una discusión respecto a la transferencia de los fondos que integran dicha SAFI. Por lo tanto, en el momento que se opte por una disolución y liquidación conforme a los reglamentos de la SAFI y la recopilación normativa del mercado de valores, deberán contar con una autorización previa por el ente regulador, por así que acepte el mecanismo de transferencia, ya que esos fondos de inversión deberán ser transferidos o vendidos a otros fondos de inversión, a otras SAFIs, mejor dicho, para continuar sobre todo en la vigencia de los instrumentos, a menos que se haya acreditado de que se han liquidado todas las obligaciones pendientes con el fondo. Es por ello que los activos, inversiones y aportes del fondo no forman parte de la masa común de la sociedad administradora, sino que están vinculados a los partícipes del fondo como tal y por ende tiene que acreditarse ante ASFI que se han cubierto todas las obligaciones que estuvieran pendientes respecto a dichos participantes. En las transferencias de carácter voluntario, cuando los mismos partícipes del fondo, en coordinación con la SAFI, han decidido migrar un fondo de una SAFI a otra SAFI por la condición que se haya determinado, no se pueden modificar las condiciones y características con las que nació el fondo. O sea, si el fondo fue pensado desde un principio como uno de mediano plazo y con la adquisición de instrumentos solo de deuda o de renta fija, esta condición no puede cambiar por determinación de la SAFI que adquiere por transferencia el fondo, ni siquiera transcurrido un lapso de tiempo ni ninguna otra circunstancia. Deberá mantenerse así hasta la finalización del periodo del fondo y, como bien sabemos, cuando se trata de un fondo abierto, dicho periodo es indefinido. También se deberá realizar una comunicación a todos los participantes, quienes eventualmente podrán manifestar ante ASFI su negativa respecto a la transferencia del fondo, la que deberá ser valorada en última instancia por el regulador para ver si éste autoriza o no autoriza dicha transferencia, debiendo incluirse los procedimientos de transferencia en el reglamento interno de cada fondo y luego sujetarse a los procedimientos de disolución y liquidación tanto bursátil como comercial.